Este domingo fue 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer y ya sabemos que no es una fecha de celebración, es un recordatorio de la lucha histórica por la igualdad de derechos y la seguridad de las mujeres. Por eso el día de hoy quiero hablar de un concepto clave que viene de la investigación de la doctora Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía en 2023. Me estoy refiriendo a los greedy jobs. ¿Qué son estos greedy jobs? Son esos trabajos codiciosos que exigen disponibilidad total, exigen largas horas, noches, fines de semana y donde el trabajador no es fácilmente sustituible. Es decir, la persona que está haciendo ese trabajo es quien lo tiene que terminar. Y en sectores como las leyes o las finanzas o el clínico, el médico, estos puestos premian de manera desproporcionada a quien trabaja más horas. Si trabajas 2 veces más, puedes ganar 3 veces más. Esa lógica expulsa a muchas mujeres porque penaliza la flexibilidad y convierte la maternidad o el cuidado familiar en un obstáculo económico. La doctora Goldin demuestra que la brecha salarial no se cerrará solo con mejores políticas de recursos humanos, sino con un rediseño profundo de los puestos de trabajo. La clave, dice la doctora, está en la sustituibilidad. Es decir, que la información y los procesos no dependan de una sola persona, que se pueda sustituir una persona por otra y que todo esto dependa de sistemas que permitan que alguien más pueda cubrirte sin que tu hora de trabajo pierda valor. En sectores como el retail, farmacéutico, donde esto ya ocurre, la brecha salarial prácticamente desaparece. Y claro, y lo dice la doctora Goldin, transformar un greedy job en un modelo sustituible no es sencillo desde ningún punto de vista. Requiere inversión en tecnología, rediseño de procesos y un cambio cultural. Pero, nos dice la doctora Goldin, hay un paso inmediato y viable y creo que usted ya sabe por dónde voy. Sí, desincentivar la glorificación de las jornadas interminables y avanzar hacia esquemas de flexibilidad que den a las personas mayor control sobre el cuándo y el dónde trabajar. ¿Recuerda usted que la semana pasada conversamos precisamente acerca de la importancia de estos esquemas de flexibilidad? Y por eso es en este momento donde aparece esa paradoja que discutimos la semana pasada. Conforme los baby boomers se jubilen, el trabajo flexible vivirá un nuevo auge. Pero si no lo conectamos con la equidad de género, corremos el riesgo de repetir viejas desigualdades, pero ahora en un nuevo formato. Así que la próxima vez que escuchemos a alguien, ya sea hombre o mujer, directivo o no directivo, desestimar el trabajo flexible, por favor, recuérdele que no solamente es un tema de productividad, también es un tema de justicia, porque insistir en los greedy jobs es perpetuar un modelo ineficiente y obsoleto que frena la igualdad. Bueno, para profundizar en este tema, le invito a leer mi columna de la semana pasada, del jueves pasado, para ser puntual, y que está disponible en el sitio del MIT Sloan Management Review México, donde está publicada bajo el título Greedy Jobs, la clave económica de la equidad, para que podamos ahondar, para que usted pueda ahondar en este tema y lo conversemos. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 10 de marzo y este es nuestro episodio número 118. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual.
Comienzo con una señal estratégica que sí merece atención en México, aunque cruza también el terreno económico. La revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entró ya en fase operativa y Estados Unidos y México, y por supuesto Canadá, arrancarán conversaciones bilaterales en los próximos días, puntualmente en el caso de México, Estados Unidos, la semana del 16 de marzo. Para muchas empresas esto no es solamente un asunto técnico de comercio exterior, sino que es una definición de negocio puro, es decir, es una alineación y hasta redefinición de estrategia. Automotrices, manufactureras, exportadoras y compañías con cadenas regionales están entrando a una etapa donde la planeación ya no puede descansar en la inercia del acuerdo, sino que tiene que descansar y tiene que prever escenarios. Cuando el marco comercial de Norteamérica entre en revisión estos próximos días, también estará entrando en revisión el apetito de la inversión. Y fuera de México, una de las notas más relevantes de la semana vino de Google. La empresa rediseñó su modelo de cobro en Google Play y abrió más espacio a sistemas alternativos de pago, y con ello reabrió la puerta al regreso global de Fortnite. Lo importante aquí no es solo el videojuego. Es la confirmación de que las grandes plataformas digitales están siendo obligadas a ajustar su arquitectura de ingresos ante la presión regulatoria, la competencia y las nuevas exigencias del mercado. Es en el fondo una discusión sobre el poder de las plataformas. Y cierro con un tema al que le hemos venido dando seguimiento en el tema del retail de artículos de lujo, y me refiero a la compañía Saks Global, la cual anunció el cierre de 15 tiendas adicionales como parte de su reestructura. Esto confirma que la presión sobre los costos fijos y el cambio en los hábitos de lujo es real, es profunda, y que a esta compañía Saks Global le está costando quizá un poco más de trabajo del que preveía originalmente llevar a cabo su reestructuración financiera. Economía. El Banco de México elevó su previsión de crecimiento para 2026 a 1.6% desde el 1.1% previo, reconociendo un cierre de 2025 menos débil de lo esperado. Sin embargo, la encuesta de especialistas del sector privado se mantuvo más cauta, con estimaciones alrededor de 1.46% a 1.50%, sí algo lejano de este nuevo 1.6% que está previendo el Banco de México. Todo esto es un contraste útil. El Banco Central ve resiliencia, pero el mercado sigue leyendo mucha fragilidad. Temas de empleo. El empleo formal fue la nota más fuerte. El IMSS reportó la creación de 157,882 plazas en febrero, con lo que el acumulado de este año llega a 217,299. El total de puestos afiliados ascendió a 22.53 millones. Es todavía números mediocres para lo que el país necesita, pero, y esto es importante recalcarlo, es un arranque dinámico para el mercado laboral de este 2026. En contraste, las remesas iniciaron el año con un retroceso. 4.594 millones de dólares en enero, una caída anual del 1.4%. Y aunque no es dramática, sí es una señal temprana de enfriamiento en un flujo que ha sido amortiguador clave para consumo y economías regionales. Por otro lado, permítame contarle que la inversión fija cerró 2025 con un avance mensual de 0.5% en diciembre, aunque en tasa anual cayó 1.6%. Es un dato rezagado, pero es útil para leer el pulso productivo, una mejoría ligera, pero no hay ningún repunte contundente. Y finalmente, la confianza del consumidor en nuestro país subió 0.3 puntos en febrero hasta 44.4. No cambia la narrativa macro, pero complementa bien la lectura del empleo. El consumidor está resistiendo, pero desde luego no hay un optimismo claro. El dato más relevante en Estados Unidos fue el empleo. En febrero, la nómina no agrícola cayó en 92,000 plazas
y la tasa de desempleo subió a 4.4%. Esta ya es una señal clara de enfriamiento laboral. Las solicitudes semanales de desempleo se mantuvieron en 213,000, sin mejora frente a la semana anterior. Por sí solas no alarman, pero combinadas con la nómina negativa refuerzan la narrativa de desaceleración. Habrá que estar atentos a lo que hace el Banco Central, la Fed, en aquel país. Y como telón de fondo, el déficit fiscal proyectado por la Oficina de Presupuesto del Congreso para 2026 sigue siendo muy alto, 1.9 billones de dólares. Esto es equivalente a 5.8% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. El problema en aquel país no es solo empleo o tasas, también es el deterioro estructural de las finanzas públicas. Y ya ve usted, cambiándonos a temas políticos, pero siguiendo esta línea económica, lo que más castiga el electorado en términos generales en cualquier país, pero específicamente en Estados Unidos, es el deterioro de las finanzas públicas y el deterioro del poder adquisitivo de las familias. Talento. Ahora escuchemos la opinión de Ginny Dorado. Trae un tema muy relevante y conecta con lo que estuvo platicando la semana pasada, y es sobre temas de efectividad organizacional para cumplir con la reducción de la jornada laboral, y también nos trae un anuncio del aniversario de Think Talent. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. En el episodio pasado hablamos de la reducción de la jornada laboral hacia 40 horas y de algo que parece obvio pero que no es tan sencillo para todas las organizaciones. Antes de pensar en cómo operar con menos horas, recuerda que tenemos que asegurar que hoy somos verdaderamente eficientes operando 48 horas. En estas semanas varios clientes me han preguntado, oye, ¿qué receta sigo? ¿Por dónde empiezo? Y la respuesta que primero les digo es, primero que nada hay que hacer una estrategia de rediseño organizacional. Y no implica, primero que nada, contratar más gente, sino implica revisar cómo estamos trabajando hoy. ¿Qué pasos te recomiendo seguir? Primero, hay que revisar la estrategia, hay que asegurar que los objetivos de corto y mediano plazo estén claros y alineados como queremos competir. La eficiencia organizacional empieza con claridad estratégica. Segundo paso es mirar qué cultura actual tenemos. Preguntarnos con honestidad, ¿nuestra cultura impulsa la agilidad y la eficiencia? ¿O más bien tolera burocracia, trabajo en silos y baja responsabilidad? Porque muchas veces el problema no es el proceso, es la cultura que está detrás dentro de nuestra organización. Entonces es importante tener una nueva definición de qué tipo de cultura requerimos para ser más ágiles y eficientes. Tercer paso es hacer un ejercicio que a mí me gusta llamar base cero. Olvidarnos por un momento de cómo trabajamos hoy y rediseñar estructuras, áreas y puestos de valor que realmente deben aportar. Aquí aparecen muchas oportunidades, como es necesario redefinir roles, ajustar indicadores, identificar qué puestos son multifuncionales y clarificar responsabilidades. Y desde ahí empezar a perfilar qué tipo de talento se requiere en cada posición. El cuarto paso es hacer adecuación puesto-persona. Comparar lo que el puesto requiere con la persona que hoy lo ocupa. Esto permite identificar quién está en el lugar correcto, qué habilidades necesitamos desarrollar en nuestro talento, o dónde necesitamos hacer ajustes como cambios de personas, moverlos a otras áreas o bien traer talento nuevo, pero con un perfil rediseñado o nuevo. El quinto paso es algo que muchas empresas subestiman, que es la comunicación y la gestión del cambio. Cuando cambian roles o estructuras, pues aparece miedo, incertidumbre y estrés. Por eso hay que diseñar bien cómo se comunica el cambio, cómo se hacen las transiciones de funciones y cómo acompañamos a las personas en este proceso. Aquí los líderes juegan un papel muy importante. El sexto paso es alinear el proceso de desempeño, actualizar objetivos, responsabilidades y reconocer a quienes adopten más rápido los nuevos roles. La transformación se acelera cuando el sistema de desempeño está detrás. El último paso es dar seguimiento y ajustar. Las nuevas estructuras nunca quedan perfectas desde el día 1, eso ya lo sabes. Hay que monitorear resultados y hacer ajustes conforme la organización aprende. Ahora, algo importante es que este tipo de transformaciones pues no son menores. McKinsey nos dice en diferentes estudios que cerca del 70% de las transformaciones organizacionales fracasan. Y esto es por falta de liderazgo, seguimiento y gestión del cambio, nada más.
Por esto, estos proyectos deben de estar esponsoreados por Dirección General y el Comité Directivo. Y es muy recomendable nombrar a un líder de proyecto con experiencia en gestión de proyectos y cambio organizacional. Un momento súper bueno para fortalecer a nuestros responsables de recursos humanos. Y antes de cerrar, me quisiera compartir con mucho orgullo que hoy, 10 de marzo, es nuestro 9º aniversario en Think Talent. En este tiempo hemos acompañado a más de 150 compañías a hacer múltiples procesos de transformación organizacional, rediseño estructural y desarrollo de liderazgo y perfil de gente. Y hoy más que nunca vemos que los retos laborales, económicos y sociales que vienen de cara en el 2026 y no se diga de cara al 2030, pues van a exigir organizaciones mucho más ágiles y eficientes. Y justamente en Think Talent esto nos encanta hacer y somos muy buenos haciéndolo. Y te dejo con esta reflexión. ¿Tu empresa está esperando a que la reforma laboral llegue para reaccionar? ¿O estás usando este momento para volverte realmente eficiente? Porque recuerda que el cambio está a la vuelta de la esquina. Y aquí en Think Talent nos gusta ayudarte a reinventarte. Nos vemos hasta la próxima. Cultura. Isca González nos ayuda a entender y responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas entrevistas se necesitan para cubrir una vacante? ¿Cuántas entrevistas se necesitan para cubrir una vacante? Más de las que te imaginas, pero menos de las que muchas empresas aún hacen. Amigos, después de más de 15 años en atracción de talento, he visto de todo. Procesos eficientes que cierran en 3 entrevistas o menos y otros que requieren hasta 7 conversaciones con distintos líderes, sobre todo cuando las posiciones que se van a cubrir tienen un impacto o un alcance a nivel internacional. El tiempo promedio para cubrir un puesto es de 42 días según datos de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos de Estados Unidos. Sin embargo, varía según el sector y puede ir desde 15 hasta 63 días o más. ¿Por qué este tema es relevante, amigos? Porque en reclutamiento, recursos humanos al interior de la organización sí puede influirse en el tiempo en el que se cubre una posición. No depende solo de reclutamiento esa KPI, esa métrica. Entonces, les voy a compartir lo que yo he visto en empresas transnacionales para cubrir vacantes según el nivel de posición. Para un puesto de un contribuidor individual, es decir, una persona que no tenga gente a cargo, suelen ser hasta 3 entrevistas, incluyendo la de reclutamiento. Para puestos de liderazgo, de 4 a 6 entrevistas, les decía yo, dependiendo del nivel y el alcance. Son para posiciones regionales o globales, donde yo he coordinado hasta 7 entrevistas o más. La clave aquí, amigos, es optimizar el tiempo sin perder la objetividad. La razón por la que se hace más de una entrevista, independientemente de la de recursos humanos o reclutamiento, y el líder de la posición, es porque se busca tener un proceso donde alguien que participe con la posición que se va a cubrir pueda compartir su perspectiva, su punto de vista, evidencia de lo que identificó en los candidatos, en el entendido de que todos están evaluando las competencias que se definieron para el puesto y que todos están en la misma línea de qué es lo que se está buscando técnicamente para cubrir esa vacante. El tema es que en muchas empresas, mientras más entrevistas hay, menos coordinadas están las personas que están entrevistando a los candidatos, no tienen un registro de lo que están viendo y en muchos casos todavía ni siquiera utilizan alguna herramienta. Olvídense ya de inteligencia artificial, amigos, al menos el grabar entrevistas, el tener notas reales de la evidencia que están buscando y que las entrevistas realmente estén preparadas para identificar lo que el puesto requiere. Así es que la pregunta el día de hoy es: ¿por qué seguimos entrevistando con muchos pasos cuando en realidad podríamos tener procesos mucho más lean? Si lo hacen otras áreas del negocio, ¿por qué reclutamiento no? Que no se nos escape. El día de hoy, Yeshua Gómez nos habla de 2 temas. Primero, las iniciativas de desconexión digital y segundo, temas de reducción de la jornada laboral. ¿Qué sigue? Esta semana hubo movimientos legislativos interesantísimos en materia laboral que vale la pena seguir de cerca. Por un lado, se dieron a conocer 2 proyectos distintos en materia de desconexión laboral, uno que nace en el Senado y otro que nace en la Cámara de Diputados.
Esto es relevante porque cuando un tema empieza a discutirse en ambas cámaras al mismo tiempo, normalmente significa que la agenda legislativa está tomando velocidad. Si el río suena, es porque agua lleva. En el Senado, el senador Saúl Monreal presentó una iniciativa para reconocer el derecho a la desconexión laboral real. La propuesta busca que la Ley Federal del Trabajo establezca de forma expresa que las personas trabajadoras puedan no atender ni correos, ni llamadas, ni mensajes, ni instrucciones laborales fuera de su jornada. También durante descansos, vacaciones o licencias, sin que esto pueda generar sanciones o consecuencias laborales. Además, propone que los empleadores tengan la obligación de establecer políticas internas que garanticen ese derecho. Por otra parte, en la Cámara de Diputados, la Comisión del Trabajo presentó un dictamen que integra varias iniciativas sobre desconexión digital. En este caso, el enfoque es incorporar este derecho dentro del concepto de trabajo digno, definirlo legalmente y establecer la obligación de los empleadores de respetar los tiempos de descanso, aunque contemplando algunos supuestos excepcionales en los que podría requerirse contacto fuera de la jornada, por ejemplo, casos urgentes o casos de fuerza mayor. Ahí empiezan un poquito las escalitas de los grises, ¿no? En términos simples, ambas propuestas buscan poner límites a la hiperconectividad laboral, es decir, a la expectativa de que todos los trabajadores estén disponibles permanentemente por correo, teléfono o plataformas digitales o mensajería. Lo importante es que el tema ya está siendo discutido tanto en Senado como en diputados, por lo que no sería extraño que en las próximas semanas tengamos avances relevantes en materia de desconexión laboral en México. Y siguiendo con estos temas de agenda legislativa, o que probablemente ya lo hayan visto, recordemos también que el pasado 3 de marzo ya se publicó la reforma constitucional sobre reducción de la jornada laboral, de la cual ya hemos hablado tanto en este espacio. Recordemos también que la reforma establece que el Congreso tiene 90 días para modificar la Ley Federal del Trabajo y definir los cómo de la implementación, lo que nos llevaría aproximadamente hasta el 1 de junio para ver la reforma secundaria. Sin embargo, acuérdense que hay un elemento político interesante. Históricamente, muchas reformas laborales importantes se publican el 1 de mayo en el marco del Día Internacional del Trabajo. Pero eso, aunque el plazo formal llega hasta junio, no sería descabellado pensar que la reforma a la Ley Federal del Trabajo pudiera presentarse o publicarse el 1 de mayo. No es una confirmación legislativa definitivamente, sino es una intuición razonable viendo el patrón de reformas laborales en México. En resumen, el mensaje para las empresas ya está dado. La agenda laboral va a seguir moviéndose y entre desconexión laboral y reducción de jornada y los temas que ya hemos platicado de igualdad y de violencia, es muy probable que los próximos meses traigan cambios importantes en la regulación del trabajo en México. Todo esto lo vamos a seguir platicando aquí en el People Trend. Y así cerramos el episodio número 118 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 10 de marzo. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios y que usted no se pierda ninguno. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas de MIT Sloan Management Review México de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal.